Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo la andan pasando? Hoy voy a profundizar, o vamos a profundizar, mejor dicho, sobre algunas cuestiones que estuvieron haciendo coyuntura en Latinoamérica en el último tiempo. Me gustaría dar un panorama general, pero bueno, vamos a empezar despacito, esperando que caiga el público. Acá hoy decidí hacerlo adentro por una simple cuestión, porque afuera no veo nada. Una cantidad de sol terrible. Así que decidí organizar un poquito acá el tema para que podamos armarlo en el living de mi casa. De qué otra forma mejor, ¿no? Me siento, no sé, Juana Viale, pero con cosas menos extravagantes y más de barrio. Bueno, en fin. Espero que hoy la pasemos bien, que profundicemos sobre algunas cuestiones de coyuntura que están buenas ver. Me parece que en general siempre tocamos sobre, si bien tocamos sobre coyuntura, tocamos en general sobre algunos análisis más como macro, o sea, vemos en general algunas herramientas. Me parece que hoy está bueno salir a debatir, obviamente con herramientas, digo, no es que dejamos las herramientas de lado y nos ponemos a hacer cualquier cosa, sino que utilizando esas herramientas pero aplicándolas a algunas, digamos, algunas cuestiones más novedosas. La saludo a Vivi, que ahí la veo entrar. ¿Cómo andas, Vivi? Y a Cora, que también está entrando, así que les mando un saludo a ambas. Espero que hoy disfruten, disfrutemos, va. Digo, yo siempre disfruto, en mayor o menor medida, pero esto es lo que a mí me gusta hacer. Este es el lugar donde a mí me gusta estar y compartir este espacio con todos ustedes, iba a decir vosotros, vosotras, pero con todos ustedes me da a mí un confort muy grande y además me da la posibilidad, pero el buen confort, no ese confort de conformismo, ¿no? Sino ese confort de, ¿cómo andas, Cora? Ese confort de estar como cobijado, ¿no? Eh, ¿Cómo andas, Irma? Hola, Pedro, ¿cómo andan? Bueno, espero que hayan pasado un buen fin de semana, una buena semana pasada. Hoy voy a llevármelos un poco conmigo, porque voy a ir a buscar la notebook. La voy a poner acá de costadito. Ahí va, de paso. Me ven ahí desplegándome por el living de mi casa. Ahí está, vamos a armar todo para que quede todo más o menos bien. Digo la notebook así tengo la posibilidad de hacer medio multitasking, o sea, medio multitarea, me refiero a que puedo ver algunas noticias en la notebook e ir, digamos, algunos titulares e ir con ustedes, digamos, trabajando para que podamos ir desentrañando las diferentes ópticas de los distintos medios en materia de algunos tópicos, algunas temáticas en particular. Me escuchan bien, ¿no? Porque la semana pasada, el domingo con la lluvia mazo, dice Irma. Pero bueno, es la necesaria lluvia. Digo, la lluvia es necesaria en mayor o menor medida para, bueno, que salga el sol después y poder disfrutarlo, ¿no? No seríamos felices si no supiéramos lo que es la tristeza. Así que es cierto que la lluvia no siempre es tan reconfortante, pero se le puede sacar ventaja, ¿no? Se le puede sacar partido, ¿no? Ver una película. Yo estuve, por ejemplo, viendo la Fórmula 1, que a mí me encanta. Así que me desperté temprano y vi la Fórmula 1. Bueno, eh, les decía un poco que quería que tratemos sobre la temática de la coyuntura, a ver qué es lo que anduvo pasando en el último tiempo en Latinoamérica, porque siempre hablamos en general o de Argentina o bien. El mate todavía está un poco frío. Ahora se va a calentar. O bien hablamos sobre algunas cuestiones más de fondo, digo, como género, como digo. En cambio, hoy me gustaría que tratemos sobre algunas noticias particulares. Yo en lo personal, lo que expongo y me sorprendo, digamos, para bien, es sobre, digamos, las diferentes temáticas que van acaeciendo en Latinoamérica en distintos momentos, de diferentes formas y cómo se van manifestando, ¿no? Cómo esta posibilidad
no habría plantas ni frutas sin lluvia, sí, es cierto. No estaríamos nosotros tampoco sin lluvia, digo, porque nos alimentamos un poco o de agua de lluvia o agua de hielo. Decía entonces que, eh, que bueno, que van sucediendo distintas cosas de manera aleatoria a veces, ¿cierto? Digo, a ver, aleatoria me refiero a, no es una cuestión completamente azarosa, pero sí que tienen diferentes comportamientos en términos de lo que va sucediendo en distintos lados y también que ha disparado, por supuesto, la pandemia. A nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. Digo, se han dado muchas cosas. Y creo que la diva de esta semana que ha pasado, digo, yo la pongo como la diva, es el plebiscito sobre la reforma constitucional en Chile. Y digo esto porque, digo, uno piensa, a mí qué me importa, qué miércoles me importa la constitución en Chile, ¿no? Digo, ¿de qué la va? O sea, qué me cambia? Bueno, hay digamos, hay una postura, digamos, que uno en general tiene muy enquistado, que es que Chile siempre fue un país, digamos, gobernado por políticas muy de derecha. Eh, Quiero decir, no por eso, digo, uno dice, digo, porque esa es una de las problemáticas que en general se tienen con el tema del análisis, no solamente de medios masivos de comunicación, sino el análisis de discursos en general. Y en eso sí me puedo meter un poco más a analizar, digo, tal vez, digamos, trabajar sobre el análisis de medios es mucho más fácil que trabajar sobre el análisis discursivo. ¿Por qué? Digo, uno contiene al otro, pero la realidad es que en el análisis discursivo hay otras cuestiones que se juegan de fondo. Hay metatextos, hay otras cosas que van de fondo que tienen que ver con coyuntura, con historia. Y en general, uno de los recursos que suelen tomar o que solemos tomar cuando nosotros analizamos un discurso es como una matriz de absolutismo total. Quiero decir, no sé, todos los chilenos son reaccionarios, todos los judíos son tacaños, todos los tanos son, no sé, son familieros, todos los gallegos son brutos, todos los morochos son delincuentes, y así, ¿se entiende? Entonces, esos estereotipos, aunque parezca que en realidad no están, ¿cómo se llama?, gobernando nuestro discurso en sí, hay como una cuestión residual ahí. Hay algo que ahí lo tengo, pero y siempre en general terminan influyendo de alguna manera u otra. Por eso hay que tener bastante educado toda la cuestión de el nivel de apertura para poder generar mejor comunicación. Y hoy esto es algo que los medios masivos de comunicación en general no lo hacen. Pero no lo hacen no porque tengan como intención estar cerrados, sino que están abocados a ciertas directrices. A partir de ahí, digamos, es como que abren, comandan, ven, digamos, cuál es digamos, la matriz. Dice Amalia, ¿cómo andás, Amalia? Primero te saludo. Bachelet no es de derecha, claro que no. No, Bachelet no es de derecha, no es pinochetista. A eso iba. Pero, no obstante, digo, Bachelet no es Chile, no es la política chilena. Como Pinochet tampoco es la política chilena. Pero en la época pinochetista, digamos, ustedes piensen que el primer país neoliberal del mundo fue Chile. Y esto no es algo que yo invento o digo o enuncio porque creo, porque pienso. Fue el primer país que se abrió al libre mercado de ese tipo de maneras y además moldeó todas sus leyes en base a eso. Hubo una política bien diferente con Chile, esto es entrar en historia y tal vez de mucho para debatir, pero hubo algo que Chile hizo que otros países latinoamericanos, por ejemplo nosotros, no hicimos. Chile, con su mayor recurso energético y estratégico, que fue el cobre, no lo privatizó. Eso fue un movimiento patriótico muy importante. Nosotros no hicimos eso. Nosotros privatizamos todo lo que encontramos. En fin. No quiero entrar en cuestiones, digamos, ligadas a la matriz política de sí mismo, ni críticas, sino que quiero entrar en esta cuestión de discusión sobre por qué, digamos, o sea, por qué creen que en Chile se dio este tipo de cuestiones
y cómo, digamos, ustedes lo vieron, digamos, qué trascendencia creen que tuvo esta cuestión, digamos, ¿cómo se llama? En distintos, digamos, en distintos medios. ¿Por qué? Porque claro, ¿cuál es la agenda política o la agenda cultural o la agenda mediática, vamos a decir? Digo agenda política porque en agenda política no quiero decir que es la agenda de los políticos. Agenda política quiere decir que es la agenda de la cual se charla, se discute. Que a veces coincide o no con la agenda mediática, por lo general sí. ¿Por qué? Bueno, la explicación es simple. Pueden dejar sus comentarios igualmente si ustedes discrepan o piensan que es de otra manera. Obviamente, digamos, este taller es para discutir, para debatir. Yo acá no estoy ejerciendo como una única verdad en el universo, sino que más bien estoy tomando algunas puntas, obviamente desde mi óptica, y tratando de disparar algunas temáticas para que podamos discutirlo entre todos y todas y podamos llegar a un norte al que quieran, tanto sea su norte, digamos, tenés razón, o su norte sea más bien, digamos, generar una apertura de discurso que les permita a lo mejor encontrarse con algunas otras cuestiones. Dice Pedro, Bachelet es una médica socialista y antisemita. Es de un partido de centro, está claro. No me consta que sea antisemita. La verdad es que es un poco... Digo, esas cuestiones son las que yo en general digo. A veces, digamos, en la matriz que nosotros tenemos, podemos tirar a alguien como que es antisemita. Voy a poner ejemplo, ¿no? Digo, qué sé yo. A ver, eso no quiere decir que no lo sea. O que no tenga actitudes antisemitas. ¿Se entiende? Digo, Iorio es un antisemita. Digo, pero también es un defensor de los pueblos originarios. Ricardo Jesús Iorio, no sé si lo conocen, ex cantante de, bueno, tres de las bandas de metal más importantes de la historia de la Argentina, del heavy metal, ¿no? Digo, música, por si no saben qué es el heavy metal, el rock pesado. Y él fue muy influyente, pero de hecho se terminó postulando con Biondini, ¿no? En el partido de Biondini. No es que es un secreto, es con peso, digamos. Acá dice, Pedro fue directiva del ACNUR, Consejo Antisemita en ACNUR. Bueno, me voy a poner a investigar. Está claro, digamos, que hay muchas participaciones, digamos, de algunas personas, políticos, digamos, dirigentes, artistas, digo, personalidades, ¿no? Esto que nosotros reconocemos como personas públicas o de conocimiento público que pueden llegar a tener toque de ese tipo. Este tema es un tema muy sensible, el que vamos a tratar hoy. ¿Por qué? Porque justamente se juega todo lo que tiene que ver con las libertades. Pinochet, claramente, fue un dirigente que no permitió libertades. De ninguna manera. De hecho, permitió matanzas sistemáticas. Digo, estamos hablando de alguien que ha cercenado derechos y que ha tomado decisiones de vidas de otros por cuenta propia. Es difícil poseer las vidas de otros. No es muy democrático. Si yo mañana pudiera decidir por la vida de otro u otra persona pudiera decidir por vuestras vidas, no sería algo muy democrático. Sería bueno que cada uno elija el curso de su vida. Lógicamente, existen ciertas, ¿cómo podría decir? Salvedades. Pero la realidad es que si yo quiero ser médico, si yo quiero, no sé, hoy no comer o hoy comer 2 porciones, digo, lo que sea que fuere, digamos, es importante o no, o me quiero dedicar a, bueno, lo que sea que fuera, a salvar vidas, está bueno que alguien no prenda o apague el botón de la vida de uno de manera unilateral. En fin. Digo, y con esto podemos hablar digo, acá es donde se abren temáticas mucho más profundas como la pena de muerte, temáticas como cuáles son las funciones de los organismos o de las instituciones cerradas para reinserción, cuáles son las directivas que hay que tomar, bueno, digo, un montón de cosas. ¿Cuál es el juicio el castigo que le compete a personas que han, digamos, han realizado crímenes de lesa humanidad, comprobado? Cuestiones muy profundas, ¿no? Digo, y acá, digo, a ver, parece, o sea, no me gusta utilizar este recurso,
pero para no herir susceptibilidades lo voy a utilizar. Yo soy nieto de sobrevivientes del Holocausto, así que sé bien de qué estoy hablando. No estoy hablando pavadas. Está bien. Lo que les digo es que es un tema muy sensible, es muy fino y, digamos, muchos, muchos y muchas tienen creencias diversas sobre cuáles son los juicios, la forma de castigar a estas personas que han, que han avasallado vidas, etcétera, etcétera. Dice Pedro: Pinochet fue designado comandante por Salvador Allende. Yo viví en Chile 13 años, pero sí fue dictador, fue dictador por cientos desaparecidos. En realidad, digamos, no es digamos, no fue presidente legítimo tampoco. Tiene un nivel de complejidad muy grande, pero creo que, digamos, si hay algo que digamos, no se puede tapar, es que Pinochet fue un genocida. En ese sentido me parece que eso es prácticamente, digamos, incuestionable. Después podemos, o sea, cualquiera puede debatir sobre si es justo, si no es justo. Para mí no lo es. Digo, cada quien pensará y entonces, digamos, estaremos digamos, en lugares distintos o similares o de toque o podemos debatir. Digo, yo en general no soy una persona cerrada y me gustaría también que ustedes fueran abiertos y abiertas para poder justamente ampliar este tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué evaluar sobre este tipo de constituciones, ¿no? Esto que ocurrió en Chile. ¿Y por qué? Bueno, es interesante porque la Constitución de Chile fue modificada, digamos, muchísimas veces. Muchísimas veces. Digo, esto lo voy a tomar como para entrar en tema de quienes no estuvieron o no escucharon o no leyeron. De hecho, varios presidentes intervinieron con reformas. Uno fue Ricardo Lagos, que hizo, si mal no recuerdo, 58 reformas al respecto, como algunas garantías de institucionalidad. Pero, a ver, era interesante que Pinochet fuera, digamos, designado dictador vitalicio. Dictador vitalicio. Entonces, me parece como... qué sé yo, no sé, es como si yo le dijera que en Alemania, para reconocer lo que hizo Hitler, que puso a Alemania entre los mejores países del mundo, Hitler haya sido senador vitalicio. Tremendo. Digo, se puede pensar de distintas maneras. A ver, la realidad es que digamos, no reviste a veces muchos debates algunas cuestiones, pero sí me parece interesante pensar que todo lo que, digo, yo he leído muchos comentarios al respecto, es decir, no fueron tan solidarios con nosotros cuando fue la guerra de Malvinas en el 81. Bueno, pensemos en quienes estaban, ¿no? Al frente, ¿no? En Chile. Pensemos quienes estaban al frente del gobierno nacional argentino, digo, quienes estaban acá, etcétera, etcétera. Hay mucho para leer. Yo les voy a mandar un link ahora. Se los voy a dejar acá abajo. Pegándoselos. A ver, ahí está. Perfecto. Es un link de una nota de página 12 para que la puedan leer. Pero me gustaría que vieran en diferentes medios cuánto se ha hablado y qué relevancia tuvo. ¿Usted qué relevancia cree que tuvo este tipo de hecho al respecto? Voy a leer comentarios. Dice Amalia: en Venezuela tampoco se respeta la vida. Bueno, es discutible, claramente. Todo lo que tiene que ver con regímenes que tienen problemáticas de viabilidad democrática. Viabilidad democrática me refiero en términos de poder acceder a un pluripartidismo o, digamos, donde no haya control absoluto digamos, de la opinión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente tienen problemas democráticos y tienen problemas por respeto por la vida. Respeto por la vida, no por la vida íntegra en sí mismo,
de decisiones sobre vida o muerte de personas, sino que a veces, digamos, tener vida no es vivir. Es un concepto muy complejo, perdón que me ría, pero digo, tiene que ver con esto. Si yo tengo a alguien encerrado durante 50 años adentro de una jaula, por más que respire y le lata el corazón, no está viviendo, está encerrado dentro de una jaula, porque yo se lo digo, o porque yo así lo quiero, y porque yo así lo obligo. Entonces, a ver, el debate filosófico sobre el derecho a la vida no tiene solamente que ver con respirar y tener salud. Tiene que ver con garantizarle a uno la capacidad de poder, a partir de, digamos, sus cualidades. Yo soy de la escuela de los educadores y creo que la cualidad, digamos, que comparten absolutamente todos los seres vivos, más allá de su respiración y que le late el corazón, tiene que ver con la curiosidad. El ser humano es curioso. Entonces, fomentar la curiosidad es parte de desarrollar fomentar los deseos de cada persona, y en ese sentido me parece que yo soy de ese palo. Obviamente, digamos, respeto a la pluralidad y quienes piensen de otra manera. Y por supuesto que no hay gobierno perfecto. Digo, uno en general critica absolutamente todo, pero no hay gobierno perfecto en ningún lado. Dice Amalia, no es discutible cuando no se respetan los derechos humanos. De acuerdo, no es discutible. Pero yo hago una pregunta. ¿Qué gobierno respeta la totalidad de los derechos humanos? Es complicado. Y más en esta época de donde hubo pandemia. Porque entonces se criticaba, digo, esa era la crítica entre los pro cuarentena y los anti cuarentena, ¿no? Entonces respeten la libertad de circulación. Entonces quienes protestan, por ejemplo, en algún momento es respeten la libertad de circulación, respeten la cuarentena. Quienes digo, las libertades individuales y las libertades colectivas son muy complicadas a la hora de evaluar. Yo estoy completamente de acuerdo con que si no se respetan los derechos humanos, no hay garantías. El problema es que qué difícil que es respetar los derechos humanos en diferentes formas de gobierno y en diferentes posturas. Es muy complicado. ¿Cómo andas, Esther? Es muy complicado. Entonces, bueno, es difícil, y la verdad es que esta constitución chilena, digo, retomando eso, viene justamente a garantizar un montón de derechos civiles que antes no se garantizaban: la libertad de prensa, el acceso al conteo de votos, un montón de otras cosas que en 1980, el 11 de septiembre de 1980, se impidió. ¿Está bien? O sea, había muchas irregularidades. Entonces es interesante que podamos pensar en, por ejemplo, qué garantía hay en nuestra Constitución Nacional, por ejemplo. Pero bueno, eso ya es algo más profundo. Yo lo que quiero que vean es, por ejemplo, cuánto los medios fomentaron o fogonearon cuestiones ligadas a, voy a decir, pavadas: el dólar, manifestaciones en Plaza de Mayo, o cuestiones de los anticuarentena, o cuestiones ligadas al Día de la Lealtad, o cuestiones ligadas a un montón de cosas. Digo, y no se discuten cuestiones mucho más profundas, por ejemplo esta, que tiene que ver con un país hermano, limítrofe, de misma habla, de mismas creencias, incluso en mayor o menor medida, que comparte territorio, con el que ha habido un montón de conflictividad y con el que hay un montón de tratados bilaterales, por ejemplo, donde hubo problemáticas, por ejemplo, digo, decir, los hielos continentales, con las divisiones geopolíticas, muchas cosas, digamos, y donde es un socio estratégico en la región, porque Chile es un socio estratégico en la región, es uno de los países que tiene muchos polos de producción industrial a nivel electrónica, que nosotros, por ejemplo, no tenemos en mayor o menor medida, digo, que puede contribuir en ese lugar, y que es líder en un montón de cuestiones, por ejemplo en el cobre. Y nosotros no estamos interesados, por ejemplo, o los medios, no nosotros, digo los medios, nuestros medios, no nosotros, digo, yo sí, porque estoy informado y probablemente ustedes también lo estén, en, por ejemplo, interesarse acerca de cuál es su constitución, por qué esa constitución fue una constitución viciada, por qué esa constitución fue una constitución que no tuvo posibilidad de en algún momento reformarse, qué fue lo que pasó de fondo. Es un tema, digamos, que parece menor, dice, bueno, es Chile. Bueno,
no sé, pero yo escuché más en los medios hablar sobre las restricciones de ir al Uruguay que del plebiscito por la Constitución chilena, por la reforma de la Constitución chilena. Eh, no sé, déjenme sus comentarios, sus sensaciones, cómo los medios piensan que encaran algún que otro tema de una manera más o menos álgida o más o menos profunda. ¿Por qué? ¿Por qué creen que este medio en particular encara de esta manera? Digo, no tengan temor a indagar y no tengan temor incluso a poder tal vez desviar la mira, porque a veces en ese desvío se abren otras cosas muy interesantes para poder discutir, otras formas, otras visiones nuevas, otra realidad distinta. Lo más importante para poder analizar bien algo es poder cambiar la forma en la cual uno se mira. Si yo los miro siempre de esta forma, pero si yo los miro de esta o de esta, siempre los puedo ver de una manera distinta y hay otra posibilidad de que nos podamos ver de distinta manera y contemplar algunos otros detalles que tal vez antes no contemplábamos. El análisis de medios es muy rico y es muy profundo y me parece muy importante aportar a poder discutir sobre otras cuestiones que nos exceden a nivel territorialidad. En general, lo que últimamente hacen los medios a través de sus dispositivos, quiere decir, antes el dispositivo para leer un medio era el papel, o la radio, o la televisión, o sea, el televisor. La radio me refiero el radio, digamos, y era el televisor. Hoy el soporte hace que, digamos, si bien haya cierta dosis de portabilidad, haya un nivel muy grande vamos a decir, de ubicuidad, o sea, de una omnipresencia, de que estemos en todos lados, en cualquier lado, de cualquier forma y podamos ser parte, siempre lo vemos en nuestro lugar, ¿no? Es nuestro celular. No, che, vení que lo vemos los dos en el mismo celular. Nah, mi celular. Bueno, digo, voy cerrando un toque así saludo. Ahí está sí la jefa, que la saludo fervientemente. Hola Lu, ¿cómo andás? Te mando un beso grande. Dice, hola Gastón y a todos y a todas, lindo encontrarnos. Abrazos para Tuti. Voy un poquito más arriba. Dice Esther, es importante lo de Chile, sin lugar a dudas. Pedro, a veces se respeta más los derechos humanos de los delincuentes que lo de la policía. Son derechos humanos de todos, ni de los delincuentes ni de la policía. Los derechos humanos no son de alguien, son de todos. Pero bueno, es difícil en lo social. Sí, dice Luciana, igualito a Juana Gale, especialmente por el vestido de gala y el pelo largo. Me tengo que poner el cono ese que se pone Juana Gale, que parezco Raiden del Mortal Kombat. Dice Amalia, a mí en este momento me preocupa más que no se respete la Constitución en este país. Tenés para preocuparte el resto de tu existencia porque... De todos modos hay cosas que se respetan muy bien en la Constitución de este país. Hay muchas. El problema no tiene que ver más bien con lo que se respeta, sino lo que cada uno respeta como sí también. ¿No? Digo, hay fuerzas que son más globales o más sociales o más generales y hay fuerzas que son más de la cuestión de uno, de la integridad. ¿No? Y también lo que hay que ver de fondo es ¿por qué no se respetan? Porque realmente a veces hay leyes que no son dignas de ser respetadas. Y me van a tomar como si fuera un vándalo. Pero a lo que voy con esto es a lo siguiente. Por ejemplo, ¿a ustedes les indignaría que haya no sé, un abuso en un departamento? El artículo 18, un poco que lo... ¿cómo se llama? Que lo protege. Hay cuestiones muy de fondo que son contradicciones propias, que están en el Código Penal también, y que se dan de una manera... Yo no soy legista, digamos, ni mucho menos soy abogado, pero sí he leído mucho derecho a la información y puedo decirles que hay leyes que son contradictorias y leyes que incluso son muy arcaicas, y que tienen mucha, digamos, mucha habilitación para que muchos y muchas otros y otras
tengan la posibilidad de delinquir, por ejemplo, de una manera mucho más lícita que algunos otros que tal vez no están intentando delinquir. Entonces la delgada línea se vuelve muy complicada. Yo entiendo igual la indignación ante ciertas cuestiones, pero yo creo que hay mucho de lo legal que es tramposo. En el sentido de que sea legal no quiere decir que sea moral. ¿Se entiende? Bueno, no quiero extenderme más. Yo lo sigo y la sigo en la semana. Ustedes pongan los comentarios abajo que correspondan, que quieran. Tratemos de introducirnos más en por qué no se da tanta rienda suelta a esta temática en Chile y sí se da tanta rienda suelta a otras temáticas. Por ejemplo, repito, lo de Uruguay, esto de que se prohíbe que los argentinos vayan al Uruguay en el verano. ¿Por qué no se habla del nivel abusivo de precios que existe para contratar vacaciones? ¿Por qué no se habla sobre los aumentos salariales? ¿Por qué no se habla sobre etcétera, 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 etcétera? Así que les mando un beso muy grande. Hola Betiade, que me estoy justo despidiendo. Les mando un cariño muy grande. Cuídense, tengan una linda semana. Esta semana va a llover menos, así que un poco más de sol. Pedro me pregunta qué opino de las tomas para la que viene, porque nos quedamos 3 horas. Cuídense y los sigo y las sigo en los comentarios. Así que comenten libremente. Acuérdense como tópicos si les gusta y les entretiene. Si quieren desviar por otro lado no hay ningún problema, pero lo interesante de encauzarlo es por qué creen que no hubo tanto enfoque de los medios masivos de comunicación en la reforma de la Constitución chilena y sí en otros lugares. Les quiero. Beso grande. Buena semana.